que hay dos columnas que están enfrentadas y supuestamente separadas a los 40 pasos reglamentarios a los que los hombres en la época, en el siglo XIX sobre todo, se batían en duelo, ¿no? Hay una leyenda que es falsa, porque es posterior, pero bueno, que es un poco la que inspira un poco este sitio donde nos encontramos. Es que sabéis que en el año 1870 hubo un duelo a pistola entre dos personajes históricos de primer orden, que fueron Enrique de Borbón de Sicilia, que era el marido de Francisco de Asís, es decir, era hermano, no sé qué he dicho marido, ¿no? Era el hermano. Enrique de Borbón de Sicilia, hermano de Francisco de Asís, marido de Isabel II, es decir, Enrique de Borbón era el cuñado de Isabel II, se batió en duelo con Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, porque eran los dos aspirantes al trono. Se batieron en un duelo a pistola, resultando que Enrique de Borbón de Sicilia resultó muerto. Ambos que aspiraban al trono pues acabaron sin ninguna posibilidad de ocuparlo. Uno porque murió y el otro porque había derramado sangre real y por lo tanto quedó ya absolutamente imposibilitado para acceder al trono que finalmente ocupó Gonzalo Amadeo de Saboya, ¿no? Bueno, el caso es que algunas personas han visto en este parterre que vemos aquí pues un sitio para batirse en duelo. La realidad es un poco otra, ¿no? La realidad es que son dos figuras mitológicas, Persea y Ateneo, que están mirando en sentidos contrarios. Uno, un sentido, bueno, todos estos árboles que ahora los tapan en la época de la duquesa no debieron existir, serán plantaciones posteriores y ahora nos tapan la imagen, pero de alguna manera cuando estás entrando al jardín, esa figura de allí te está recibiendo, te está dando la bienvenida, continúas tu visita por el jardín y cuando ya te marchas, esta figura te está dando la despedida. O sea, que es un poco el significado real que queremos darle un poco a este espacio. Quizá el punto central del jardín, que es la Plaza de los Emperadores. Se llama así porque, como veis, está rodeada por 10 bustos de emperadores y sabios romanos que provenían del palacio que tenían los duques en Gandía. Lo trajeron de allí. El motivo de que haya aquí emperadores y sabios filósofos romanos es muy claro, y es que el objetivo de estos personajes, de duques, etcétera, de la aristocracia, era siempre identificarse con el poder real. Entonces, como sabéis, en Europa el poder emana de la Roma de los Césares, ¿no? Y por eso un poco esta demostración un poco de poderío, como decir, bueno, es que mi linaje proviene o puede llegar hasta la época de los Césares de Roma. En época de la duquesa esta plaza estaba exactamente igual que ahora, pero no existía este monumento, había una construcción más sencilla, como una especie de fuente mucho más sencilla. Pero cuando ella muere, la duquesa muere, su sucesor, que como os he dicho antes era su nieto, el 11º duque de Osuna, que era un hombre que estaba absolutamente enamorado, en el buen sentido de la palabra, de su abuela, admiraba la labor de su abuela, admiraba el trabajo que había realizado, toda la capacidad intelectual que tenía, admiraba tanto a su abuela que decidió construir en su jardín un rincón o un homenaje, digamos, específico a ella. Esto se llama la exedra. Como veis, está lleno de simbolismo por todas partes, pero está presidido por una columnata con un duque de la duquesa de Osuna, la novena duquesa de Osuna, María Josefa Alonso Pimentel. Esta columnata, si moveros de donde estáis, veis ese cartel que está ahí al lado, tenía una cúpula de madera que con el tiempo se ha perdido. Con el paso del tiempo, la intemperie, el deterioro y todos esos años de abandono que os comentaba, pues ha desaparecido, ¿vale? También veis que faltan 4 elementos. Podéis subir aquí si queréis, sin problema. Faltan 4 elementos. Es decir, aquí estuvo Fernando VII, estuvieron grandes personalidades de la cultura de la época y por lo tanto, y por supuesto, pues toda la nobleza y la aristocracia del momento. Entonces ellos lo que querían era sorprender. El laberinto, pues como sabéis, tiene un simbolismo muy claro, romántico, del amado que persigue a la amada, que se esconde, el juego amoroso, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este laberinto, además, ya que estamos hablando de él, pues bueno, como ha dicho vuestro compañero, con Filomena se destruyó por completo, porque es un laberinto de laurel. El laurel, como sabéis, tiene hoja perenne, tiene hoja todo el año,
y con el peso de la nieve, el hielo, el frío, etcétera, pues se quedó completamente destruido, y con el paso de estos años se está recuperando. Cuando ya tenga un poquito más de volumen y de cuerpo, ya volveremos a tratar de buscar la geometría perfecta de los elementos que lo conforman. Los duques, cuando venían a pasar pues esas estancias cortas que os decía, es un palacio, bueno, si lo viéramos desde arriba, pues tiene 4 torreones. En esa época, como sabéis, los hombres y las mujeres era muy habitual que hicieran vidas separadas, que tuvieran dependencias separadas, criados separados, etc. Me imagino que se tendrían que reunir al menos por 2 motivos: uno para hacer las comidas, las cenas o lo que fuera, y obviamente pues para procrear en la intimidad como corresponde. El palacio es muy interesante porque, aunque está muy transformado de lo que debió ser en la época, sin embargo mantiene todavía algunos elementos. Por ejemplo, los torreones tienen unas pinturas en techos y en paredes de época que se han conservado. Hay algunos mosaicos, copias de mosaicos romanos de época, que la duquesa era muy enamorada también de la cultura romana, y cuando se abra pues ya se podrá ver más o menos de forma libre, ¿no? Como os decía antes, cuando el general Miaja traslada la defensa de Madrid desde el centro de la ciudad hasta este palacio, esto se conoce como posición Jaca. Los militares le ponen siempre nombres claves a las cosas, y en vez de decir Palacio de la Alameda de Osuna o lo que sea, o Capricho, Jardín del Capricho, ellos lo llamaban la posición Jaca, ¿vale? Y hay una foto muy bonita que tengo aquí. Dentro de la época de Jardín, toda la cerrajería se pintó de negro por algún motivo, pero originalmente era de color blanco, y eso está documentado en las fotos de Clifford, de Logan, del fotógrafo francés, etc. Y ahora, con la restauración del Jardín, pues ya habéis visto que se ha vuelto a recuperar el color blanco aquí en la fuente de las ranas, etc. ¿Vale? Este es el general Miaja en el año 37. Y además, fijaros, bueno, esto, como ya todos tenemos una cierta edad, yo primero, ya subido a la 6ª planta, como se dice, aquí pone ABC, Diario Republicano de Izquierdas, porque sabéis que el ABC durante la guerra se publicó simultáneamente en Madrid y en Sevilla. En Madrid era el ABC republicano de izquierdas, y en Sevilla era el ABC del bando nacional. Y es muy curioso porque cuando yo era un chaval, cuando era jovencito, cuando tenía entre 15 y 20 años o por ahí, el ABC publicó una cosa que a lo mejor os suena a alguno de vosotros, que se llama ABC doble diario, que eran unos fascículos. ¿Os acordáis que en los años 80 y 90 se pusieron de moda los fascículos? Enciclopedia de cocina por fascículos, enciclopedia de la historia de España por fascículos, enciclopedia del perro por fascículos. Pues el ABC publicó por fascículos una cosa que se llamaba ABC doble diario, y es unas revistillas en las que en una página tienes una noticia contada por el ABC republicano, y en la página de al lado la misma noticia contada por el ABC del gobierno del bando sublevado. Todo una escalera metálica en esta fachada norte, que hoy en día ya ha desaparecido. Siguen existiendo dentro del palacio, hay unas cosas que se llaman galerías de escape, que son túneles subterráneos que te sacan o bien a distintos puntos del jardín o bien a la calle directamente, que pues sigue estando hoy en día en funcionamiento. Que sigue existiendo, que se conserva. Y luego hubo una serie de pabellones superficiales, como os digo, pues para la tropa, para vestuarios, de cosas que eso, con las distintas restauraciones que ha tenido el jardín, pues ha desaparecido. Con lo cual lo único que nos queda es el búnker, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo es, fijaros en esta figura. Pero os voy a nosotros, que es la única que está ahora mismo practicable. Y esa que veis ahí, donde veis también como una casetilla de ladrillo como esta, esas son las 2 entradas principales al búnker, ¿no? Hay una tercera que está aquí, que pasaremos por ella, aunque no nos pararemos a verla porque no vamos con tiempo suficiente. Y luego hay una cuarta que da a la calle, esta calle que sube por ahí, que es la calle Rambla, ¿vale? Esta que está tapiada actualmente y por lo tanto no se puede utilizar. O sea que
que estén hoy en día disponibles, por así decirlo, para entrar y salir serían estas tres, y la única que está habilitada para cuando tenemos algún compromiso, alguna visita, sería esta, ¿vale? La Brigada de los Condenados es de 1969. Es esta película de aquí, ¿vale? Es una película, una coproducción hispano-germano-italiana. Bueno, la película es bastante mala en general, pero bueno, pues va de unos... La Brigada de los Condenados son, para darle un aspecto más lúgubre o más tenebroso, como veis abajo, se decidió, cuando se restauró el búnker, se decidió dejar esta habitación pintada de negro. En el que la duquesa crea este jardín, era y sigue siendo el punto más alto del mismo. Lo que pasa es que en esa época pues, los árboles estarían recién plantados y se tendría una vista privilegiada de todo el conjunto del jardín. Hoy en día, lógicamente, pues, con el crecimiento de los árboles, pues la visión panorámica se ha perdido, pero simplemente estar aquí ya nos damos cuenta de que es un sitio singular, un sitio privilegiado. Fijaos además que estamos en plena zona que os decía de jardinería inglesa, esa jardinería paisajista, donde todos los caminos son curvos, no hay caminos geométricos, hay caminos que salen, que entran, etcétera, ¿no? Y sin embargo nos encontramos, curiosamente, pues con un templo de origen, digamos, de inspiración romana, ¿no? Con un paisaje, una vegetación de pinos piñoneros, que son típicos del Mediterráneo, no solamente de España, también de Italia, etcétera, de Roma, y con una figura que la del dios Baco, que es un dios romano, ¿no? O sea que en un jardín inglés estamos rodeados de Roma por todas partes. Este también tuvo una cúpula encima, en su momento, similar a esa que hemos visto de la Plaza de los Emperadores, de la exedra de la novena duquesa, que también se perdió. Antes de estar esta estatua de Baco, que los especialistas en escultura dicen que no tiene un valor escultural especial, una escultura muy valiosa de una Venus, que se trasladó, para que no estuviera en la intemperie, en este sitio abierto, se trasladó al Abejero, que es donde vamos a ir ahora a continuación. Perdón, ¿vale? Es también de los más importantes dentro del Jardín del Capricho, se llama el Abejero. En ese afán que tenía la duquesa por esa cultura, esa capacidad de observación que tenía, y también esa capacidad de impresionar a sus invitados, creó este edificio como una especie de palacio para las abejas. Dos extremos con forma de cubo y dos galerías en el centro que, si os fijáis cuando la próxima vez que paséis o algo, es una especie de Museo del Prado en tamaño reducido, ¿no? Es una proporción bastante conocida por los arquitectos. Entonces ella, como os comentaba, era una mujer muy observadora. Le gustaba mucho el significado que tenía el trabajo y la laboriosidad dentro de la sociedad. Y ella hizo aquí una instalación a través de unas vitrinas de cristal que vamos a ver ahora cuando entremos, en las que tenía panales donde las abejas entraban y salían ligeramente a través de unos agujeros que están en la otra fachada, que ahora mismo están tapados por un papel porque los están pintando y restaurando, pero que los vamos a apreciar también, que se llaman piqueros o piqueras, que eran por donde entraban y salían las abejas. ¿Piqueros? Piqueros o piqueras, sí. Entonces ahí ella observaba, pues, observaba a la reina, por supuesto, observaba los zánganos, observaba las obreras, y ella al final llegó a una conclusión, y es que las abejas tenían un lenguaje a través del cual se comunicaban entre ellas. Eso tan es así que en el siglo XX a unos investigadores ya en materia de zoología, etcétera, les dieron un premio Nobel por definir ya completamente ese lenguaje de las abejas, que la duquesa ya en su momento había dejado casi establecido. Y ella decía que las abejas se mueven en forma de 8, o sea que no tienen movimientos aleatorios o movimientos en línea recta, sino que hacen 8. Y que esos 8 tienen 3 características. Una, depende de la amplitud que tenga el 8, si es un 8, digamos, achatado, estrecho, o es un 8 muy largo, te está indicando a qué distancia están las plantas que son ricas en miel, para que sus compañeras sepan que se tienen que desplazar una distancia determinada. La velocidad a la que se movían en ese 8 les indicaba también no solamente a qué distancia estaban las plantas, sino si eran muy ricas o no en flores, es decir, la cantidad de polen que podían encontrar en esas plantas, ¿vale?
Y finalmente, y casi lo más importante, la orientación del 8, que fuera un 8, que el eje del 8 estuviera así o estuviera así, les indicaban en qué dirección se tenían que desplazar para ir a coger ese polen del árbol. El 8 siempre tumbado, ¿no? Como un infinito. Sí, no vertical, infinito, tumbado. efectivamente. Entonces ella eso ya lo dejó prácticamente establecido, pues a finales del 18, principios del 19, cuando este tipo de observaciones y más proveniendo de una mujer, pues era algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Entonces ella creó este palacio para las abejas precisamente para eso. Ahora vamos a entrar, pero bueno, vamos a ver los que vemos aquí, ¿vale? Que se trajo aquí dentro del abejero para protegerla de la intemperie. Es una Venus curiosa, porque normalmente las Venus, ya sabéis que Venus era la diosa latina de la belleza, ¿no? De la sensualidad, de la belleza, el equivalente a la Afrodita griega. Siempre se representa a la Venus desnuda. Imaginaos, acordaos de la Venus de Botticelli y todas estas representaciones típicas que todos tenemos en la cabeza cuando hemos estudiado arte o historia del arte o este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, esta es una Venus vestida. Porque la duquesa pues, quiso de alguna forma conciliar, transmitir el mensaje de la belleza de la Venus con también un cierto pudor, ¿no? Entonces el escultor, que fue Juan Adán, uno de los grandes escultores del siglo XVIII españoles, consiguió dar a esta Venus estas transparencias en el vestido, de modo que, estando tapada, porque está tapada con un vestido, sin embargo todas sus formas femeninas, el pecho y todas sus curvas, etcétera, se aprecian perfectamente, ¿no? Con lo cual, digamos que consigue ese efecto de sensualidad, pero dibujando una Venus tapada. Bueno, lamentablemente, esta Venus que vemos aquí no es original, es una réplica. La Venus original está en propiedad en manos de la colección privada de Esther Koplovitz, que pasó a sus manos por una de esas ventas actuales, cuando el capricho se expolió, pues los bienes que había pasaron no sabemos muy bien cómo, a manos privadas, y finalmente en los años 90 Esther Koplovitz compró el original de estas tapas. El ayuntamiento se puso en contacto con ella para ver si la quería ceder o donar de alguna manera, y no, de ninguna forma, una estatua valiosísima, tanto desde el punto de vista artístico como económico, pero sin embargo le donó al ayuntamiento una réplica en resina perfecta, exactamente igual, que es esta que vemos aquí. Entonces, bueno, no es la original, no es de piedra, la original es de mármol. La original es del mármol italiano que Gino es profesor que trajo la duquesa para hacer. Y esto es una réplica, pero bueno, es una réplica perfecta y los hijos que tiene, pues lógicamente también que sepáis de mitología y eso pues tiene un significado también, pues eso, el dios Cronos griego, el dios Saturno, el paso del tiempo, etcétera. Pero no nos vamos a parar aquí, vamos a subir hacia... Los caprichos que ahora mismo tenemos en restauración, porque quedaron dañados también por Filomena. Uno es este, que es el Fortín, donde nos encontramos ahora, y otro es el casino de baile, que es espectacular, por dentro es una maravilla, pero lo tenemos justamente ahora en obras y no se puede entrar. En este Fortín me he parado en esta foto, bueno, primero para que veáis un poco cómo es en planta, que es la típica construcción a escala juguete, por así decirlo, ¿no? De los baluartes defensivos que tenía España, pues en todos los puertos americanos, etcétera, ¿no? Y fijaros lo curioso de estas fotos de época de mediados del siglo, en la que había una serie de cañones, unas autómatas, unos muñecos que no eran soldados de verdad, eran muñecos vestidos de soldado, etcétera, unas pasarelas que permitían cruzar el foso de agua que tiene y que volverá a tener el Fortín cuando ya acabemos la restauración. Eso es muy, muy curioso. Vamos a tratar de recuperar algunas de las cosas, por ejemplo las pasarelas y esta garita. Lo del soldado nos va a costar un poco más porque no encontramos a nadie que nos lo haga con una cierta garantía de hacerlo con un artesano que lo haga, digamos, en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, insisto una vez más, no quiero ser pesado, los duques lo que querían era impresionar a sus visitas. Entonces, cuando
Venían, por ejemplo, de Abejero por este mismo camino que hemos venido nosotros, estaban aquí observando y admirando el fortín y el duque o la duquesa, que tendrían escondido estratégicamente en algún sitio a alguno de sus sirvientes, a alguno de sus criados, alguna señal que le hiciera, con el brazo, con el dedo, lo que sea, hacían que estos cañones se dispararan con munición de fogueo, por supuesto, con lo cual el susto que se pegaban todos los visitantes debía ser monumental, ¿no? Además, este muñeco, como os he dicho antes, era un autómata, es decir, tenía movimiento. Eran muñecos articulados que con mecanismos pues, de cuerdas o de alambres o lo que sea se movían, manipulados lógicamente por una persona, no había movimiento mecánico, era todo a través de, pues eso, de cuerdas, de engranajes o lo que fuera, o sea que no tenía movimientos autónomos, quiero decir. Pero vamos, insisto, una vez más el objetivo era, pues básicamente ese, el sorprender a las visitas y llamar la atención de las mismas. Me cuesta trabajo en hacerlo porque todo tiene sus curiosidades, sus anécdotas, etc. Esto era una zona de juegos mecánicos, tipo tío vivos, columpios, etc. Esos elementos no han llegado hasta nuestros días, solamente se ven las bases de cemento y de hormigón donde estaban fijados todos estos elementos, y simplemente fijaros en esta foto de abajo, que es de 1901-1902, ahí hay un señor con barba, que es el Bauer, el banquero alemán de origen húngaro que os decía, que compró la finca en 1900 y que se trajo aquí a su familia, a sus nietos, etc. Entonces está aquí montándose en unos columpios con otras personas y disfrutando de lo que era ya su posesión. ¡Qué suerte! Aquí dentro. Bueno, ¡Qué suerte! no sé si os habéis fijado, me imagino que no, pero en el fortín donde hemos estado parados empieza una ría que atraviesa toda la parte norte del jardín, ¿vale? Esa ría viene por ahí, aparece por aquí, esto que vemos aquí, y se ensancha en el lago. Y luego continúa allí al fondo, que veis una especie de canal, donde continúa la ría hasta el casino de baile, ¿vale? Este es el lago y aquí los duques y sus invitados tenían dispuestas unas pequeñas barquitas, normalmente tipo palúas o barquitas de fondo plano. Ellos entraban, como si embarcaran de verdad, entrarían por aquí, con esta puerta, la barca les recogía aquí y ya vamos por los criados correspondientes iban avanzando. Está documentado además que detrás de la barca de los personajes principales iban otras barcas de menor importancia con músicos interpretando música, pues imaginaos un cuarteto de violines, violas y violonchelo, alguna cosa así, o instrumentos más pequeños para que pudieran ir en la barca. Hay un mural, es original. Del jardín, pero es un trampantojo, es el típico paisaje de la campiña romana o la campiña italiana, con los templos parecidos al que hemos visto antes del templete de Baco, son todo figuraciones, ¿vale? Aquí lo quizá más representativo sea que en el lago, en el centro, hay una isla, ¿vale? Pero para ver esa isla bien tenemos que... Este monumento es muy importante porque os acordáis que os dije que cuando murió la novena duquesa, la posesión, el jardín pasó a su nieto, el 11º duque de Osuna. Y el 11º duque de Osuna hizo fundamentalmente dos cosas. Uno, la exedra que hemos visto con el monumento y el busto de su abuela. Y dos, este monumento al Osuna más grande que ha habido en toda la historia de la casa ducal, que es el tercer duque de Osuna. Ella era la novena, su hijo el 10º, su nieto el 11º, pero el más conocido por la historia fue el tercer duque de Osuna, que fue virrey de Nápoles. Él combatió en Flandes con tercios que pagaba, soldados que pagaba de su propio bolsillo, y como digo, pues era un hombre tan principal y tan influyente en la época que tuvo, hasta que murió, en los últimos años de su vida, tuvo como secretario personal ni más ni menos que a Quevedo, ¿vale? ¿Ya? A Quevedo, Francisco de Quevedo. Lo que pasa es que en los últimos años de su vida pues tuvo un problema importante, y es que por una serie de envidias y difamaciones que tuvieron lugar justo en el tránsito entre el reinado de Felipe III y de Felipe IV,
1600 y poco, acabó estando preso en el castillo de Barajas, que no sé si lo conocéis, es un castillo que está a menos de 1 kilómetro de aquí, del que quedan algunas ruinas, algunos restos, y cuando murió, pues Quevedo le escribió un epitafio poniendo de manifiesto, digamos, la injusticia de que un hombre que entregó su vida a la patria pues hubiera acabado de esa forma tan triste. Su mujer escribió varias cartas a Felipe III, pero no le hicieron caso y al final pues acabó muriendo encarcelado, ¿vale? Por lo tanto, esto no es de la época de la duquesa, sino que es posterior, de la época del nieto de la duquesa, es decir, 1830-1840. Sorprender y distraer a los invitados, que es una ermita. Esta ermita tuvo un ermitaño de carne y hueso, que fue Fray Arsenio, que estuvo 26 años trabajando para los duques. Era un ermitaño, una persona, no sabemos si era religioso o no, pero era, digamos, un actor, por así decirlo, vestido de ermitaño, con pieles de camello, y no se le prohibía, o sea, y se le prohibía por contrato cortarse el pelo y las uñas, para que cuando se recibieran visitas, él anduviera por aquí como responsable de esta ermita. Se dice que una vez que murió, se le enterró debajo de esa pirámide de piedra, pero bueno, de eso tampoco hay constancia porque no se han encontrado restos. Lo que sí se sabe es que una vez que él murió, se sustituyó por un autómata similar al que hemos visto en el Fortín, como un muñeco vestido de ermitaño, pero ya de madera o lo que fuera. La gente que entiende de simbolismo y de esoterismo, ese tipo de cosas, no es mi caso, dice que esto está lleno de simbología, medio masónica, medio lo que sea, empezando por la propia pirámide o por esta entrada bastante atípica, ¿no? Así de forma triangular, etc. Bueno, una vez más, esto es arquitectura efímera, son materiales muy básicos, muy pobres, suelo de barro, todo lo que hay en las paredes son pinturas, son trampantojos, que todos transmiten un determinado mensaje, ¿no? Pues si queréis pasamos. Veis, litúrgicos, etcétera, pues este misal, este libro es un dibujo, las hornacinas son un dibujo, las columnas y los capiteles son un dibujo, y quizá lo más destacado sea este trampantojo, este dibujo de un supuesto San Antonio hecho por Alberto Durero, que son las iniciales del pintor alemán Durero, en 1519. Y la tela, lo que es el óleo, está rasgado como para indicar un poco, pues eso, algo viejo, algo el paso del tiempo, etcétera, ¿no? El simbolismo del paso del tiempo. Pero como veis, pues todos son dibujos, todos los objetos que en la pared son dibujos. La bóveda esta que tenemos ahí también de forma, no es una bóveda curva, es una bóveda ligeramente apuntada, pues también con las pinturas originales que se recuperaron. Las campanas y esos elementos que veis todos son trampantojos, todos seguros. ¿Es desde el principio este edificio? Sí, este es de los antiguos, o sea, lo que es un poco más moderno es el monumento a la duquesa que hemos visto, el monumento al tercer Osuna que acabamos de ver en el centro del lago, el casino de baile, que no lo vamos a ver porque está por una especie de canal, y ese canal muere justamente donde veis esa barandilla negra que hay unas escaleras, ese canal muere ahí. De modo que los duques y sus acompañantes se bajaban, descendían de las barcas y iban al casino de baile, ¿vale? El casino de baile es este edificio de planta octogonal que veis, que en el interior ahora mismo está diáfano, pero tiene la cúpula, digamos, el techo está con unas pinturas que representan las estaciones del año que están muy bien conservadas. Y esto da vistas a ese donde están ahora esas personas trabajando, que es un jardín de flores que en condiciones normales, no ahora que estamos en restauración, estaría recubierto de flores. El casino, como sabéis, casino es una palabra que viene del italiano y que los jóvenes sobre todo lo identifican pues, con jugar al póker y al blackjack, al blackjack y esas cosas, ¿no? Pero no, o sea, el casino en italiano significa casa pequeña y era un sitio, una vez más, como os he dicho infinidad de veces, solamente para un uso corto, un espacio de tiempo corto, porque no tiene dependencias, no tiene simplemente un sitio estancial pues, para pasar unas horas a lo máximo, ¿no? Y ahí se supone pues, que
jugarían a las cartas, fumarían, departirían, hablarían, hombres, mujeres, etc. Es un edificio muy bonito que lo dejamos pendiente para la próxima visita, ¿vale? No, bruja no, Es la caja de la vieja. Ah, la casa de la vieja. El estrecho es bastante oscuro y hay que subir luego unas escaleras de madera, así que si alguien tiene un poco de miedo o alguna dificultad, pues que lo piense. Es lo último que vamos a ver, ¿vale? Es la casa de la vieja y es una vez más otro de los caprichos concebidos por Tadei por encargo de la duquesa. Lo más curioso, quizás más característico, es que en el interior de la planta baja, que es la destinada pues, a la familia de campesinos, que se supone que cuidaban una huerta que hay justo aquí detrás, que vamos a ver ahora cuando salgamos ya hacia la salida, estaban representados por otro conjunto de autómatas, en este caso 2 viejos y una vieja, que se ven en una foto que tenemos ahí, que ahora cuando salgamos, si queréis, estamos sentados a una mesa, pero eran figuras mecánicas también, ¿vale? Y luego en la parte de arriba pues están unas salas nobles, que es bastante llamativa, porque tiene una decoración muy especial, ¿no? Que recuerda al estilo pompeyano. En esa época fue cuando se descubrieron en Italia las ruinas de Pompeya y Herculano. Entonces toda esa decoración inspirada, digamos, en esas ciudades míticas, pues se puso muy de moda por toda Europa, ¿vale? Fijaros también una vez más que todas las paredes están llenas de dibujos de cuadros, que no son cuadros, sino dibujos, de sartenes que no son sartenes, que son dibujos, de distintos tipos de utensilios de cocina, que se supone que debían haber en una casa de unos campesinos, ¿no? También hay aquí una sala que, si queréis, entramos. Un rallador, no sé muy bien qué, una especie de quinqueo, de candelabro, de lámpara de aceite o lo que sea esto, en fin. Todo dibujos de cuadros, pero era una cocina de decoración, que tampoco se utilizaba, o sea que no se cocinaba ni se guisaba, pero como era la casa de los campesinos, la casa de la vieja, pues tenía que haber, pues eso, una chimenea, unos fogones, etcétera, que son los que están en este lado de aquí. Cuando salgamos y veamos el cartel que está afuera, fijaos en la fotografía de época, donde se ven justamente aquí, donde estoy yo, una mesa de madera rústica, muy sencilla, muy pequeña, muy baja, con 3 muñecos, 3 autómatas sentados alrededor, un viejo, una vieja y el que se supone que era el hijo.